Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Initel Uni les da la más cordial bienvenida a Tecnologías de Comunicaciones Satelitales. Este webinar estará a cargo del ingeniero Hugo Carrillo Espinosa. A continuación, una breve reseña de su hoja de vida. Ingeniero electrónico con maestría en Ciencias de la Computación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con extensa experiencia en docencia, entrenamiento técnico e investigación especializada en comunicaciones satelitales. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Julián, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Bueno, esta noche estoy aquí para hablar acerca de las tecnologías en comunicaciones satelitales. Es en realidad una reseña muy breve de algunas de las novedades que tenemos en el ámbito de telecomunicaciones en satelital. ¿Ok? Bien, para empezar mi presentación, ¿no? Es algo con lo que yo siempre comienzo mis clases, mis ponencias, es el tema de que en otras tecnologías terrestres, sea por ejemplo, alguien viene a hablar de wireless, alguien viene a hablar de fibra óptica, ¿no? La gente sale bastante motivada y al final de la presentación muchos están pensando en que, wow, en un futuro tal vez todo sea sobre fibra óptica, tal vez todo sea dominado por un nuevo estándar de Wi-Fi, pero en satelital yo tengo una especie de desilusión, ¿no? Porque la verdad es que las telecomunicaciones satelitales son un nicho, son una cuestión especializada y van en una evolución constante, ¿sí? Entonces viene revolución tras revolución tras revolución y nada está dicho, ¿sí? Pero de cualquier manera, las comunicaciones satelitales son siempre un complemento o han sido siempre un complemento, ¿no? A las comunicaciones terrestres. Tienen un ámbito específico, tienen unas razones de uso, ¿bien? Aunque como les digo, hay muchas cuestiones que pueden estar cambiando el escenario en nuestros días, ¿no? No es difícil predecir qué va a suceder, pero de cualquier forma yo estoy aquí precisamente para comentar estas novedades con ustedes y ojalá, ¿no? Quede la curiosidad y el debate al final de esta presentación. Bien, primero vamos a hablar de lo que son los satélites, ¿sí? En la fotografía a la derecha pueden imaginar por la escala de los muebles alrededor de esto, el tamaño de este vehículo, ¿no? Un par de toneladas de equipo. Estos son los paneles que están aquí plegados, paneles solares. Sí, este es un satélite Boeing 702 SSP. Particularmente el modelo es ese modelo es del mismo del SS-15, que es un satélite geoestacionario recientemente lanzado por el operador SS, ¿ya? ¿Ok? Este es uno de múltiples satélites que tenemos alrededor de la Tierra, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que nos ofrecen o lo que nos prometen las comunicaciones satelitales? En una sola oración, telecomunicaciones en todo lugar. Esto quiere decir que donde quiera que nosotros estemos, si tenemos línea de vista al cielo, podemos estar conectados a internet, a una red privada o obtener servicios de comunicación satelital. Bien, entonces esto remarca dos características que lo hacen fundamental, bien importante, clave para muchas aplicaciones, por dos cuestiones. La primera, la de la alta disponibilidad. Es decir, si alguien me dice que todo lo que necesito es tener línea de vista al cielo, bien, ya voy contando que en muchos lugares con espacio abierto, sí, ya podría tener conectividad. Pensamos el caso de la televisión vía satélite, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Bueno, un espacio en la azotea, en el balcón, en el patio, de donde puedan llegar a ver el satélite, ¿sí? Incluso en la pared, ¿bien? Y si tiene línea de vista al satélite, colocan la antenita, colocan el decodificador dentro de casa, energía eléctrica y ya tenemos acceso a cientos de canales vía satélite, ¿bien? Y eso no discrimina si estamos en la ciudad o si estamos, qué sé yo, en la playa o en el bosque o en la selva, en cualquier lugar. ¿Claro? ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras cuestiones, la alta disponibilidad, ¿no? Porque también esto va a ser independiente, ¿no? De que si se cayó una torre, si se rompió una fibra por algún lado en la ruta hacia el terminal, bien, solo depende del satélite que esté irradiando la señal hacia tierra. Y lo segundo, ¿no? Si otra vez pensamos en el tema de qué necesitaría para tener televisión vía satélite en mi casa, ¿no? Pensamos en una infraestructura mínima, pequeña, ¿no? La antena, el receptor, que es el LNB, el cable coaxial que lo conecta contra el decodificador, energía eléctrica y ya está. Eso es todo lo que necesitamos para tener conectividad. Es un terminal
relativamente simple, relativamente pequeño, ¿no? Y fácil de instalar. Bien, entonces, de hecho, ¿no? En nuestro medio ya existen proveedores que comercializan estos kits para que uno los pueda instalar. Bien, entonces no parece tan difícil conectarnos al satélite y disfrutar de las comunicaciones, ¿ya? Entonces, pero bueno, ¿por qué satélite en algunos casos y por qué no? Bien, el hecho es que las comunicaciones satelitales responden a unas cuestiones bien sencillas. Lo primero, la presencia de obstáculos naturales. O sea, pensamos en cómo vamos a enlazar Lima, por ejemplo, con el interior. Bien, esto es un hecho en nuestro país hasta el año 2012-2013. Iquitos, por ejemplo, tenía todas sus comunicaciones con el resto del país por vía satelital. Dentro de los Iquitos había fibra óptica, había DSL, había telefonía celular, había datos en los celulares, pero todo esto concurría hacia una estación satelital, se concentraba ahí y se mandaba vía satélite hacia Lima. ¿Por qué? Por la cantidad de obstáculos que había que superar para poder llevar por vía terrestre comunicaciones hasta esa ciudad. Bien, es solo a partir de un tendido de microondas que se hace desde San Martín y hoy en día que hay más esfuerzos todavía para llevar incluso fibra hacia Iquitos, ¿no? Que las comunicaciones terrestres llegaron ahí y desplazaron a las satelitales, que se van a dónde? A lugares mucho más interiores, mucho más difíciles, ¿sí? Y así tenemos muchos sitios que son servidos vía satélite en nuestro país por la geografía tan difícil, por las distancias, ¿no? La movilidad y la dispersión de usuarios son otras de las cuestiones a las cuales responden las comunicaciones satelitales, ¿no? ¿Cómo haces para colocar internet a bordo de un avión para los pasajeros? Sencillo, una antena en el techo, esa antena apunta al satélite y ya lo tenemos. Bien, está enlazado. ¿O cómo haces para darle servicio a los usuarios de internet, ¿no? O potenciales usuarios de internet en un lugar como Australia, por ejemplo? Bien, Australia es enorme, hay usuarios por todos lados, Rusia, China, ¿sí? Son millones de personas que necesitan y pueden pagar por un acceso a internet, ¿no? Pero que están muy alejados. Entonces, de repente no resulta rentable llevar un enlace terrestre hacia cada uno de ellos o infraestructura terrestre hacia cada uno de ellos. Va a llegar en algún momento, ¿no? Pero no va a ser una cuestión inmediata. El satélite lo pone todo de una sola vez. Bien, el tema del costo versus la distancia, ¿no? También lo tenemos claro. Vía satélite podemos alcanzar a cualquier lugar por un rebote, ¿no? Algo que se conoce como un salto satelital, ¿ya? Entonces, para ilustrarlo, nosotros estamos en tierra, tenemos una antena, esta antena transmite hacia el satélite y el satélite nos enlaza contra tierra, contra otra antena o incluso contra otro satélite y podemos hacer un puente de un continente a otro continente, ¿no? Esto se conoce como un salto satelital. Y a un salto satelital está el usuario que está en Puno, está el usuario que está en Huancavelica o está el usuario que está en la misma ciudad de Lima, por ejemplo, para un sistema de televisión vía satélite. ¿Sí? La distancia es la misma. El cobro por una llamada, por ejemplo, ahí también pierde sentido si lo sujetamos a la distancia que tenemos hacia cada uno de ellos, ¿no? Ok, no hay larga distancia en satelital. Todo es remoto, todo es distante. Ok, la continuidad de servicio. Esto es sistemas de backup y también los sistemas de defensa civil, los sistemas de seguridad nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser independientes de la infraestructura terrestre, hay una inundación, un terremoto, ¿no? Obviamente sufre la infraestructura de lo que es la red eléctrica, la red de telecomunicaciones terrestre, pero el satélite está arriba todavía, nos está proveyendo, ¿no? Nos está dando servicio, ¿sí? Bajo su cobertura, ¿no? Aún si aquí a nivel de tierra hemos perdido, pues, torres de telefonía celular, o se ha quebrado una fibra, o se ha inundado un lugar, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los sistemas de defensa civil, los sistemas militares apelan a los satélites para necesidades de comunicación en situaciones de crisis, ¿no? Otra cosa que está pendiente en muchos países, no solo en Perú, es el tema de la ampliación de cobertura de las redes, de las redes existentes, particularmente de la red de celular, ¿sí? Para nosotros nos parece pues un poco difícil o medio complicado de aceptar, ¿no? Que no tengamos señal de nuestro proveedor de telefonía en determinada provincia, en determinada región, ¿no? Hay personas que viajan al interior y que ocasionalmente cuando van a decir por un proveedor preguntan o se preguntan cuál es el mejor proveedor, cuál es el que tiene la mejor señal o la mayor cobertura. No solo en Lima, el Perú no es Lima, ¿no?
Y bueno, nos hablan de uno u otro, de la señal, la cobertura, pero si nos ponemos a pensar, hay lugares, hay países, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, que es un país muy desarrollado, donde hay mucho dinero, pero que incluso los operadores más grandes no pueden llegar a cubrir todo el territorio. Bien, y para los usuarios allá es casi escandaloso, ¿no? Que no haya cobertura nacional, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado viene el tema de que estos operadores quieren que sean los primeros que quieren plantar su bandera, por así decirlo, en muchos lugares, en muchas poblaciones en las que de repente no había cobertura, pero quieren ser los primeros en llegar para tener usuarios y para capturar ese mercado. Entonces, en nuestros días, la expansión de las redes de celular es una cosa que está explotando a nivel mundial. Bien, pero definitivamente hay sitios a los que no se va a llegar tan rápido por una cuestión lógica de distancia, obstáculos, ¿no? Y el hecho también de la cantidad de usuarios. O sea, nos preguntamos si vale la pena de repente tender un enlace de 500, 300 kilómetros para llegar o alcanzar de repente una población que tiene 20 o 40 familias. ¿Sí? Puede que tengan el dinero, puede que paguen puntualmente, pero ¿vale la pena o financian entre todos ellos toda la infraestructura que hay en el medio? Tal vez no. Tal vez llegamos vía satélite de una forma más económica, de una forma más eficiente. Bien, y obviamente también está el tema de las redes privadas. Hay muchas redes que se sostienen sobre satélite para prestar algunos servicios específicos o para ofrecer, ¿no?, cierta privacidad. Redes de bancos, por ejemplo, ¿no? Hay lugares en los que todas las transacciones son vía satélite, entonces eso no pasa por redes terrestres, no pasa por redes de terceros. O, un caso más específico, seguridad, ¿no? Las redes de los militares, redes de comunicaciones militares, ¿sí? Que tienen el nodo central, por así decirlo, en el espacio. Bien, entonces voy a referirme específicamente a los satélites de telecomunicaciones, ¿no? Estos son vehículos espaciales que están orbitando el planeta. Cuando digo orbitando es que están dando vueltas alrededor de la Tierra y la ruta de ellos se conoce como una órbita, ¿no? Las rutas están clasificadas por su altura, ¿sí? Vamos a ver un poquito acerca de esta clasificación. Y las flotas de satélites son operadas por gobiernos, por compañías o por fuerzas armadas de diferentes países. Ya nos imaginamos, el dominio está en manos de Estados Unidos, Rusia, China. Y por debajo están muchos países de Europa. Y ahí en la escena aparece Latinoamérica casi al fondo. África prácticamente no existe. ¿Sí? ¿Ok? Este es un negocio que mueve mucho dinero, pero que también implica alta tecnología, es ciencia espacial, es desarrollo espacial y también implica inversiones y riesgos bastante altos. ¿Sí? Entonces es una carrera bastante larga, difícil. ¿Ya? Al año 2009 había en el espacio unos 5.000 satélites en órbita, de los cuales unos 2.000, unos 1.950 estaban operativos. ¿Sí? El resto de satélites que andan por ahí han sido desactivados, ¿no? No hay cómo bajarlos, no hay cómo destruirlos, están flotando en el espacio, son escombros prácticamente, y bueno, se convierte en un problema potencial, ¿no? Lo que llaman la basura espacial. No es tan dramático como ven en algunas ilustraciones en internet, en la que parece que la Tierra tuviera una nube de objetos alrededor, pero sí, son peligrosos, ¿no? Van a mucha velocidad y son como una bala perdida corriendo por ahí. Bien, bueno, ¿qué hacemos con los satélites? Los satélites, tal como había dicho al principio, yo me voy a centrar en los satélites de telecomunicaciones. Bien, son unos repetidores. Son repetidores que pueden ser activos, pasivos, ahí arriba en el espacio, ¿no? Que regresan la señal hacia Tierra y nos permiten superar distancias muy grandes, ¿no? Nos permiten superar obstáculos y nos permiten independizarnos de redes terrestres que pudiéramos tener por aquí, ¿no? Hacemos todo de una sola vez, ¿no? Por encima, a través del satélite, ¿sí? Para llegar de un sitio a otro. ¿Ok? Eso es lo que tienen o lo que ofrecen de bueno los satélites de telecomunicaciones. Son repetidores, lo digo, que están en el espacio, ¿no? Que pueden ser activos, pasivos. Pueden regenerar, tomar la señal, amplificarla, o simplemente pueden servir como un rebote, como era el caso de los primeros satélites de telecomunicaciones. ¿Ya? Eh, Navegación.
¿sí? Compartimos nuestra ubicación con un amigo por WhatsApp, ¿sí? Se la podemos mandar. Queremos ver por dónde está nuestro pedido, ahora que todo el mundo compra en línea, podemos ver la ubicación del mensajero en tiempo real. Podemos pedir un taxi, sabemos dónde se aproxima y a dónde queremos llegar y estimar el tiempo de navegación, ¿no? Todo eso es posible gracias a satélites, a los sistemas GPS, ¿no? Balizas en el espacio que están radiando la hora, ¿no? Y su identificación. Y según eso, el receptor GPS, el receptor que está dentro de su teléfono, triangula su posición y determina dónde están situados en la Tierra. ¿Sí? Es un milagro prácticamente de la tecnología y pueden saber a unos pocos metros, 5 o 6 metros de distancia de precisión, ¿no? En dónde están situados ustedes o el mensajero, ¿no? O en un caso ya más dramático, ¿no? Dónde está una baliza de emergencia, por ejemplo, para un sistema de rescate. Bien, y eso tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Es decir, balizas en los barcos para detectar caso que pudiera haber un naufragio en el mar, caso que pudiera tener un avión que cae, que se pierde, o un equipo de exploración, ¿no? Que lleva un equipo de emergencia que los permite ubicar en todo momento. Incluso también vida salvaje se puede traquear de esa manera, ¿no? Traquean también las flotas de vehículos de seguridad, traquean en dónde están ubicados sus vehículos para saber si se detuvieron, si se desviaron de una ruta, si tienen algún tipo de emergencia, dónde están, ¿no? Ese tipo de cuestiones, las cuestiones de observación, los satélites militares, ¿no? No soy partidario de la guerra ni de la carrera armamentística, mucho menos de que esto se nos vaya hasta el espacio inclusive y se nos vayan nuestros recursos en ello, pero también son disuasivos, ¿no? Y permiten ver lo que está haciendo el otro. Entonces, de alguna manera también nos dan control en el planeta, ¿no? De saber quién está jugando con misiles, quién está probando armas nuevas, quién está desplegando tropas, ¿no? Los satélites cumplen también una misión ahí, ¿no? Seguridad interna, externa. Interna, por ejemplo, en nuestro país, observar dónde están los campos de cultivo de coca, ¿no? Ilegales, es decir, poder determinar dónde se podrían dar estas cuestiones, detectar trochas, pistas de aterrizaje clandestinas, ¿no? Ese tipo de participación también la tienen los satélites en nuestro contexto, ¿no? Monitoreo climático, ver las tormentas, los huracanes, las lluvias, ¿no? Predecir eventualmente estos desastres, ayudar, ¿no? En la prevención, para mitigar los problemas que esto pueda generar. La exploración de recursos, ¿no? Minería, bosques, agua, todo esto se ve desde arriba y se analiza desde arriba mucho más fácilmente. ¿Ya? Y obviamente también el tema de desarrollo científico, ¿no? Los satélites son nuestros laboratorios allá arriba, la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, ¿no? Para saber cuál es el efecto que tiene la vida prolongada en el espacio exterior sobre los cuerpos humanos. Hay satélites es los que llevan entes vivos para ver cómo se afectan o se desarrollan en el espacio, nuevos materiales, ¿no? Campo eléctrico de la Tierra, campo magnético de la Tierra, campo electromagnético, perdón, de la Tierra que se puede observar desde arriba. Todas estas cuestiones que están en estos laboratorios flotantes también ahí arriba, ¿sí? Entonces, hay muchos satélites ahí en el aire, ¿no? Y de telecomunicaciones hay más o menos unos 2000. Y créanme, la novedad justo de lo que iba a comentar es que van a ser muchísimo más. ¿Ya? ¿Cómo vuelan estos satélites? ¿No? Como decía, los satélites van sobre una ruta bien definida que se conoce como una órbita. ¿Sí? Las órbitas están clasificadas por su altura. Los que están cerca de la Tierra se conocen como órbitas LEO, Low Earth Orbit, ¿sí? Los MEO, que están a la mitad, ¿no? Los GEO, que son High Elliptical Orbit, que están bastante alejados de la Tierra. Y hay una órbita particular de la que voy a hablar en breve, que es la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria es una órbita que tiene un periodo de 24 horas. Eso quiere decir que un satélite que está ubicado aquí gira y completa la vuelta en 24 horas, tal cual como lo hace la Tierra. Entonces, desde un punto de vista de un observador en Tierra, ¿sí? El satélite no se mueve de su posición en el cielo, está siempre acompañándolo. ¿Ok? ¿Sí? Esta órbita está sobre el plano del ecuador, ¿bien? Y entonces, obviamente, desde la Tierra se ve como si estuviera fijo todo el tiempo. ¿Ya? Para que los satélites no se caigan, ¿sí? Tienen que llevar cierta velocidad.
¿no? Una velocidad tangencial que hace que tiendan a salir disparados, pero es la gravedad terrestre la que los atrae y los deja sujetos, como si fuera una cuerda que sostiene un objeto que estamos haciendo girar a alta velocidad, ¿ya? Cuanto más alejados de la Tierra se encuentran estos elementos, ¿sí? Más despacio van, ¿ya? Pero ¿qué cosa es despacio? Un satélite geoestacionario está a unos 36.000 kilómetros de la Tierra, ¿ya? A unos 36.000 kilómetros de la Tierra. Esto quiere decir unas 6 veces el radio terrestre, ¿sí? La Tierra tiene 6.000 kilómetros aproximadamente, 36.000 kilómetros es la altura a la que vemos un satélite geoestacionario. Y la velocidad que tiene que llevar o girando alrededor de la Tierra para no caerse, ¿no? Es de unos 11.000 kilómetros por hora o 3 kilómetros por segundo. Eso quiere decir hacer toda la avenida Arequipa de extremo a extremo en prácticamente casi 2 segundos. ¿No? Ustedes dicen 1, 2 y ya apareció. Se fue desde el Arcomar hasta el centro de Lima. Esa es la velocidad que lleva un satélite, ¿no? Es como una bala, es invisible prácticamente cuando está ahí arriba volando. ¿Ya? Eh, por eso también a veces es gracioso, ¿no? En las películas uno ve así del espacio, ¿no? Los astronautas que van saltando de un satélite a otro, lo ven venir. No, no sería una buena idea que ustedes estén en el espacio, ven un satélite viniendo hacia ustedes y saltan a él y se sujetan, ¿no? Sí, eso no, eso solo pasa en las películas, ¿ya? Estos vehículos, como les digo, se mueven a velocidades muy, muy altas y cuanto más cerca de la Tierra están, van muchísimo más rápido, tan alto que puede ser como unos 25.000 kilómetros por hora a la que van los satélites Leo, ¿sí? Esto es como unos 7 u 8 kilómetros por segundo, ¿sí? Es toda la avenida Arequipa en un segundo, ¿sí? Súper rápidos, y es por ello también que cuando caen, porque finalmente la órbita de los satélites viene a ser como un caracolito que se va cerrando, ¿sí? Los satélites que están más cercanos a la Tierra obviamente caen mucho más rápido, ¿no? Y se queman por el roce contra la atmósfera. Es decir, cuando ingresan en la atmósfera, la fricción contra el aire genera tanto calor, ¿no? Que se desintegran. Lo mismo que los meteoritos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, bueno, dos cosas que marcan a los satélites artificiales. Su tiempo de vida, ¿no? Que va a depender de la salida de su órbita, es decir, cuándo van a caerse o cuándo se van a ir disparados hacia el espacio exterior, dependiendo de la distancia. Cuanto más lejos están de la Tierra, más rápido se van. Cuando están más cerca de la Tierra, más rápido caen. ¿Ya? Y la salida de la órbita es más o menos, para los que están cerca de la Tierra, periodos de 1 a 4 años. Es decir, no esperes que sigan volando más tiempo porque lo que va a suceder es que naturalmente van a caerse sobre el planeta y se van a desintegrar en las capas altas de la atmósfera. Bien, y si están muy arriba, muy lejos, ¿no? Pueden durar hasta 15 o 20 años, por ejemplo, en la órbita geoestacionaria. Pero imagínense un equipo de telecomunicaciones después de 15 años, ¿sí? Se convierte prácticamente en un museo volador, ¿no? Entonces, por obsolescencia, también pueden ser retirados de servicio y pueden ser reemplazados por otros satélites. Lógicamente, siempre que hay una inversión, que es una inversión, ¿no? Que se tiene que justificar. Es decir, ¿para qué vas a cambiar algo que te está dando réditos? ¿Para qué vas a cambiar algo que está funcionando? Bueno, es que tal vez los servicios, tal vez las cosas en tierra cambiaron. Ah, entonces tal vez vale la pena ir y reemplazar ese elemento. ¿Ya? Entonces, los tiempos de vida de los satélites, una cuestión marcada en los satélites es su salida de órbita, ¿no? Lo repito, los satélites MEO, LEO tienen periodos relativamente cortos, 4 o 5 años, y los geoestacionarios son los más duraderos, podrían llegar a 20 años, ¿no? Aunque muchos de esos en los 15, 12 años ya son retirados de servicio. Las cosas cambian en tierra en 10, 15 años, imagínense, para una cuestión de equipos espaciales. Más aún si es que nadie les ha ido a hacer mantenimiento ahí arriba, ¿no? Porque de hecho eso no sucede. Bien, los satélites incluyen propulsores, es decir, si bien es cierto, son dejados a alta velocidad aquí, ¿no? Como si fuera una especie de bombardeo, ¿no? Nos vamos a imaginar esta situación, tenemos la Tierra, ¿no? Tenemos el satélite, ¿sí? Y ha habido un cohete que en su camino dejó el satélite, ¿sí? Lo dejó caer. Se fue a mucha velocidad siguiendo esta trayectoria y lo dejó caer.
Ahora bien, el resto del tiempo el satélite va a hacer esto. Va a ir cayendo progresivamente a la Tierra y se va a desintegrar en las capas altas de la Tierra, ¿sí? De la atmósfera terrestre. Bien, pero para que lo deje a esta velocidad, ¿no? Imagínense, tiene que ir a unos, por ejemplo, 10 kilómetros por segundo. Súper rápido y lo deja caer, ¿no? El satélite tiende a irse también disparado, pero como la gravedad terrestre lo atrae, ¿no? Se compensa con esta fuerza que está por aquí, ¿no? Y se va a quedar dando vueltas, ¿no? Por un buen tiempo, ¿sí? Es decir, esto está muy dramatizado, pero la verdad es que va a dar vueltas por un buen rato, ¿no? Imagínense un año, 2 años o 4 años antes de que termine de caerse. Bien, eventualmente el satélite podría compensar esto, podría evitar caer y podría utilizar algún tipo de propulsor, ¿no? Que lo aleje o que lo acerque a la Tierra. Hay que controlarlo, ¿no? Para que suba o baje. Lo mismo, la gravedad terrestre también varía porque la forma de la Tierra también es irregular, ¿no? Si la viéramos no es como una naranjita como nos la presentan en muchos modelos, sino más bien es como una papa. Bien, entonces la atracción, la masa cambia y la atracción también cambia. Bien, y hay influencia de otros elementos que también tienen campos gravitatorios y también hacen que esa trayectoria como que se desvíe. Las correcciones entonces están a cargo de motores que llevan, propulsores que llevan los satélites, ¿ya? Y esos propulsores están ahí para orientarlo nuevamente, para colocarlo en posición en el tiempo, ¿ya? Ahora bien, esos propulsores necesitan un combustible, ¿sí? Y ese combustible con el tiempo se agota, ¿bien? Por eso también el tiempo de vida del satélite, o en algunos casos hay satélites, de hecho, hay muchos satélites que son eléctricos, ¿no? Totalmente eléctricos, que funcionan con propulsión de iones, como por ejemplo este de acá. Tienen propulsores que trabajan con energía eléctrica. Bien, entonces, en teoría, podrían estar mucho tiempo ahí en el aire, ¿no? Pero ya nos vamos a imaginar, estos propulsores no son tan eficientes, ¿no? Un montón de energía para darle un empujón al satélite únicamente. Bien, y cuando están cerca del final de su vida, estos propulsores también nos permiten retirar los satélites a órbitas en las que sean más seguros, es decir, sacarlos de su posición para que mueran, digamos así. ¿No? Un satélite enfermo se dice un satélite que está oscilando en su posición, que está saliéndose de control, que está presentando fallas, o un satélite muerto, es decir, un satélite al que decidimos ya retirar de servicio, ¿no? Si es que tenemos control de él a través de los propulsores, lo sacamos de su órbita y dejamos que se aleje o que se caiga hacia la Tierra y se destruya. ¿Bien? Esto implica que requieren un seguimiento y un control permanente. Es decir, no es solamente que los llevamos al espacio y los dejamos ahí alegremente que vuelen y se queden todo el tiempo, sino que hay que seguirlos desde tierra, desde una o múltiples locaciones, ¿no? Desde donde se hace monitoreo, desde donde se da ese control permanente en los satélites. Y es una inversión bastante alta. Ya, una página bien informativa acerca de lo que son los satélites geoestacionarios, particularmente, es SatBeams. En SatBeams, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar un listado de los satélites comerciales por su posición orbital. La posición orbital es la longitud que tiene sobre la línea del ecuador. Por ejemplo, aquí está el CES 6 en 40 grados oeste, es decir, 0, 40 grados hacia el oeste, está aquí, ¿no? Y por ejemplo, están viendo los diferentes beams que tienen, es decir, las zonas de cobertura, ¿no? Sobre el planeta. Por ejemplo, este es el beam de los Andes que cubre particularmente Perú, ¿no? Este es el satélite que está aquí, el C6, y desde Lima, por ejemplo, lo vamos a poder ver a nuestro noreste, hacia el norte y hacia el este, de donde estamos nosotros. Este es uno de múltiples satélites que vamos a ubicar ahí arriba en el espacio. Sí, entonces sí le podemos dar una visita y de hecho ustedes le hacen clic al nombre del satélite y van a ver los detalles técnicos del mismo. Estos son satélites en particular geoestacionarios. ¿Ok? Hay unos 200 y tantos satélites geoestacionarios activos en nuestros días que proveen servicios a nivel mundial. La órbita geoestacionaria, ¿no? Como les comentaba, se da sobre un plano, ¿no? Que está paralelo a la línea del ecuador. ¿Ya?
Entonces, está de hecho sobre la línea del Ecuador. Un satélite es como este punto rojo que acompaña a la Tierra en su rotación y para nosotros es como que estuviera fijo permanentemente en el espacio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esta órbita geoestacionaria? Porque desde Tierra nosotros necesitamos orientar las antenas una sola vez a un punto fijo en el espacio, fijamos las antenas, ¿bien? Y el servicio va a estar trabajando de esa manera todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es como que el satélite sea un punto fijo en el aire, ¿ya? Eso nos alivia un problema que es el problema del tracking, es decir, de la antena que tenga movimiento, ¿no? Y que pueda perseguir al satélite. Es decir, fuera de esta órbita, ¿sí? Los satélites están en el espacio como que moviéndose, unos con respecto de otros. Es como la luna o como el sol, ¿no? Que los vemos en el horizonte, entre comillas, que aparecen y desaparecen, que se mueven. Entonces, por ejemplo, tal cual como lo hace un girasol, ¿no? La antena tendría que seguir al satélite mientras aparece en el horizonte y desaparece en el horizonte, ¿ya? ¿Y qué sucedería cuando el satélite se va? Tendría que aparecer otro satélite de otro lugar para tomar su sitio, para reponer el servicio. Entonces, ya no necesitamos un satélite, sino necesitamos múltiples satélites. Y eso es lo que se conoce como una constelación, o un grupo, un equipo de trabajo de satélites. ¿Ya? Los servicios LEO, MEO necesitan constelaciones, grupos de satélites para cubrir toda la Tierra todo el tiempo. Por ejemplo, los GPS. Los GPS son 26 satélites que están alrededor de la Tierra, ¿no? Y el hecho de que sean tantos nos da una garantía de que donde quiera que estemos, al menos hay tres encima de nuestra cabeza. De hecho, hay muchos más, ¿no? Todo el tiempo y entonces de esa manera podemos tener señal de GPS permanentemente. Lo mismo que podría ser, por ejemplo, la red de Iridium, que tiene unos 66 satélites alrededor de la Tierra, ¿no? Y eso da cobertura mundial y tenemos garantía con esa cantidad de satélites que al menos vamos a poder ubicar uno de ellos para poder hacer una llamada vía un teléfono satelital. Bien, la órbita geoestacionaria entonces es importante o es clave por ello en telecomunicaciones y soporta muchos sistemas en nuestros días. El caso típico, la televisión vía satélite, ¿no? Viene el técnico, apunta hacia el cielo en un punto fijo, fija la antena y ya tenemos el servicio. Y no se va a mover de ahí mientras no cambiemos de proveedor, ¿ya? Pero otra vez, eso es algo de los que vengo a decirles, está cambiando ahora mismo, ¿ya? No confundir los satélites geoestacionarios con los satélites geosíncronos. Un satélite geoestacionario tiene una órbita en un plano que está sobre la línea del Ecuador. Entonces, gira, ¿no? Paralelo a la Tierra. Existen satélites que pueden hacer esas órbitas en 24 horas, pero que están inclinados con respecto de este plano, como el plano rojo, ¿no? Que son satélites más bien geosíncronos. Un geoestacionario es un satélite geosíncrono, da vueltas junto con la Tierra, ¿sí? En 24 horas. Pero tiene la propiedad de que está alineado con el plano de rotación terrestre. Un geosíncrono está inclinado y obviamente en su trayectoria lo vamos a ver desde un observador aquí en el planeta, vería que el satélite como que baja y sube, baja y sube. ¿Sí? Y en otras órbitas, evidentemente, el satélite más cerca o más lejos va a verse como que se mueve, porque tiene periodos orbitales que son diferentes. Los satélites de órbitas bajas, por ejemplo, ¿no? Tienen periodos tan cortos como de 1 hora o 2 horas sobre la Tierra. Quiere decir que ustedes van a ver en una posición determinada que de las 24 horas en el día el satélite pasa una vez y pasa durante 1 hora volando por encima de donde se encuentran ustedes. ¿Cómo van a hacer para tener servicio permanentemente? Van a tener que poner más satélites en el aire. ¿Ya? Por eso que la idea de hacer telecomunicaciones sobre satélites geoestacionarios, ¿no? Ha sido por mucho tiempo una idea exitosa. ¿Bien? Pero se está terminando ese reino, ¿no? Cuando hablamos de comunicaciones satelitales o SATCOM, que es como las abreviamos, ¿no? Tenemos un cuestionamiento constante, ¿ya? Y es que en nuestro medio, probablemente en el auditorio esta noche tengo alguno que puede ser un acérrimo detractor de las comunicaciones satelitales. Seguramente ya probó un día un sistema satelital para acceder a Internet, para tener algún servicio de comunicaciones y está decepcionado, ¿no? Entonces yo le pongo a la gente esto como una analogía, ¿no? Les digo, es como que un día vas a un restaurante muy fino en San Isidro y pides una gelatina, ¿no? La gelatina viene una belleza bien cortadita, bien bonita, con una hojita de menta, una frambuesa encima,
La comes y de repente te dicen que la cuenta son 20 soles, 25 soles, ¿no? Entonces como que a nadie le gusta porque sabe que eso tal vez en un vasito descartable en la calle lo consigue como que un sol, ¿no? Es lo mismo en telecomunicaciones vía satélite, ¿no? Hay sistemas que están ya prácticamente antiguos, obsoletos, de aquí eso va a ser tecnología como lo que sería la televisión en blanco y negro, ¿no? En los que las eficiencias espectrales son muy bajas. Entonces llegas a pagar por un megabit una cosa en el orden de los 400, 500 dólares mensuales, ¿sí? Y un megabit para poner una computadora y de repente ahí quieres ver YouTube y y navegar por internet. No se puede, no da, ¿sí? Y si ves YouTube lo ves en muy baja resolución y a veces con pausas, ¿no? Y para lo que pagas, entonces uno dice, no, eso es imposible, esto no funciona, esto no es viable. Bien, es una cuestión de eficiencia espectral. ¿Qué sucedió? Súbitamente la demanda rebasó y superó lo que se tenía disponible, ¿no? Entonces, obviamente no alcanzan los bits por segundo, ¿ya? El tema del desarrollo también, ¿hacia dónde va? ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer o cómo va a ser el futuro? En esto han habido compañías que han estado muy adelantadas para su época, que han puesto mucho dinero y que han fracasado, ¿sí? Y son compañías, son empresarios a los que difícilmente uno acusaría, pues, ¿no? De equivocarse constantemente o de ser desacertados, ¿no? Uno de los casos más notorios es el caso de una compañía que se llamaba Teledisc, en la que invirtió Microsoft, Bill Gates, invirtió un príncipe saudita, ¿no? Le pusieron 9 billones, 9 mil millones de dólares al proyecto, ¿no? Y se estancó y no funcionó. O Iridium, que fue la causa de la caída de Motorola en su momento, ¿sí? Aún permanece, aún da servicios, pero estaba pues demasiado avanzada para su época, ¿no? El tema de desarrollo del futuro, o sea, ¿y qué viene después o qué habrá después o qué se podría hacer después? Son cuestiones para las que nadie tiene una respuesta, les digo, pero para que podamos involucrarnos en el tema de comunicaciones satelitales y entenderlo, lo primero es que tenemos que ser bien flexibles, tenemos que aceptar las cosas, ¿ya? Y lo primero es que tenemos que saber que hoy en día estamos en una transición, es lo que les decía, ¿no? Hay cosas que están cambiando y las cosas están cambiando ahora mismo, hay una revolución y estamos yendo en otra dirección y el panorama se pone bien interesante. ¿Ya? Eso es constante. Sí, ese cliché de lo único constante es el cambio, ¿no? En satelitales, créanme que es una norma, es una cuestión obvia, ¿no? Ni siquiera es una frase, ni siquiera lo parafraseas, ¿ya? Todo el tiempo esto está cambiando. La otra cosa que tenemos que entender es el tema de que esto es tecnología espacial, ¿sí? Es decir, hay mucha ciencia, hay muchas restricciones también y hay mucho dinero en juego aquí. No, no es una cosa que está encontrándose pues en internet por partes, que la compras en China y que lo armas en casa y salió. ¿Sí? Eso no es satelital, ¿no? A veces toco con la pregunta de ¿cuándo sale el satélite peruano o cómo vamos a hacer con el satélite peruano? ¿No? Sin ánimo de ser cínico o de ser rudo, ¿no? A veces yo quiero preguntar también, ¿y cuándo sale el smartphone peruano, ¿no? Cuando tenemos un teléfono celular hecho en Perú, ¿sí? O sea, nos imaginamos, wow, ¿no? Alguien diría, wow, ¿qué pasaría para que llegue digamos, a tener un celular, ¿no? Qué sé yo, que en lugar de tener una manzanita mordida, tiene una llamita en la parte de atrás y que sea tan competitivo como el que ya existe. Bien, estamos bien lejos de eso. Y cuando la gente piensa en hacer un satélite, desarrollar un satélite, aquí en el Perú, construirlo y mandarlo al espacio, está pensando en iniciar la carrera partiendo de la meta, ¿ya? Entonces, en tecnología espacial tenemos mucho que aprender, tenemos mucho para capitalizar, tenemos que invertir y tenemos que ver también a futuro, ¿sí? Y son números bien grandes. Y entonces, para un país como el nuestro, bien, sepámoslo, estamos bien atrás, estamos bien demorados y necesitamos más dinero, ¿sí? Entonces, estas cuestiones van a demorar, de repente si me da un poquito el tiempo, voy a discutir sobre este tema, ¿no? Pero hay que verlo con calma, ¿sí? Y en tecnología espacial nos toca hacer, en muchos casos, como lo mismo como en tecnologías celulares o de networking o de fibra óptica, ¿no? De momento, todavía usuarios, ¿bien? No niego que hay que aprender, no niego que hay mucho por investigar y eventualmente comenzar a desarrollar, ¿no? Pero por pasos, ¿ya? Y lo siguiente es en dónde va a encajar, cómo va a entrar cómo van a entrar estas nuevas tecnologías en nuestro medio, ¿no?
El detalle es que tal vez estamos más cerca de lo que pensamos de ser usuarios de esto, ¿no? O sea, si alguien dice, por ejemplo, habíamos empezado esto hablando de satélites, ¿no? Los GPS. Entonces, el hecho de que tú vas, te compras un smartphone que tiene un GPS y por ahí pides un Uber, ¿no? Ya te convierte en un usuario de tecnología espacial, de tecnología satelital. Sin notarlo, tu teléfono está conectándose a los satélites, está recibiendo la señal, está cuadrando tu posición y está cuadrando también la posición del taxi y los está relacionando en un mapa en tiempo real. Bien, probablemente, y es la imagen del fondo, eso que ven ahí es un terminal de Starlink. Starlink, que es una compañía que está planeando desarrollar un internet, una red de internet mundial competitiva contra la red terrestre y que provea acceso a la casa, ¿no? Directamente desde el satélite. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tal vez en algún momento, así sin querer, terminamos utilizando tecnología satelital, ¿no? Si alguno tiene también de repente una antenita de televisión satelital en casa, sí se está beneficiando de esta tecnología, se está beneficiando de estos servicios. ¿Ya? Voy a empezar con esto, ¿ya? Y bueno, lo que ven a la izquierda es una portada de Mecánica Popular, una revista de ciencia bastante famosa, ¿no? Del año 81. Estas dos personas están disfrutando de la televisión vía satélite en su jardín, ¿no? Este es el decodificador, este es su televisor, ¿no? Tan bonito. Y esta es la pequeña antenita que tienen montada en la casa, ¿sí? Para ver televisión vía satélite. A la derecha, el costo de una antena satelital en 1979, ¿no? Con la primera disponible comercialmente. $36,000 era el precio. Sí, en el año 79 yo tenía 6 años y ya se imaginan lo que habría sido que mis papás se valoran la posibilidad de tener un sistema de televisión por satélite en casa, ¿no? Es más, para empezar, aquí en Perú no existía. Y pensar en gastar más de $36,000 en la época era un chiste, pues no un mal chiste. ¿Sí? ¿Ok? Los precios se han ido reduciendo significativamente, llegando a 3.000 en el 81 y en el 85 a 1.500, pero aún así no dejaba de ser caro, ¿no? Pero para un lugar como los Estados Unidos eventualmente estaba todavía al alcance de las personas, ¿no? $1.500 para tener televisión vía satélite en casa. Bien, se puede imaginar cómo es que va decreciendo, cómo es que van cambiando las cosas y ahora lo vemos nosotros aquí en nuestro medio, vas al supermercado, 50 soles el kit, está subsidiado obviamente, pero 50 soles te cuesta el kit, lo instalas tú mismo en tu techo porque no pesa nada y es muy simple, un taladro, un desarmador, un poco de paciencia, ¿no? Cortarse un dedo eventualmente, lo conectas a tu televisor, ¿no? Que vale mucho más que el kit, bien, y te suscribes a un servicio y tienes televisión vía satélite, ¿ya? Pero la aventura empieza acá. Entonces esto nos deja claro que las cosas van cambiando, ¿ya? Entonces, por aquella época, ¿sí? Una instalación de satélite tenía este carácter, ¿no? Aquí podemos ver 6 personas que están moviendo una antena, instalando una antena, ¿sí? 6 personas instalando una antena. Es una antena de televisión. Bien, y muchas de estas antenas, si buscan también por internet, tuvieron un destino como este. ¿Sí? Las han hecho puentes, las han hecho decoración, ¿no? Porque evidentemente es equipo que ya quedó muy obsoleto, ¿no? En aquella época enfrentaba casi los mismos problemas que hoy, el tema de regulación, ¿bien? Es decir, ¿quién es el dueño de estos servicios? ¿Quién puede poner los servicios en el aire? ¿Quién puede captarlos desde tierra? Aspectos de seguridad, ¿no? La competencia contra los sistemas terrestres, ¿no? En la época, obviamente, a las compañías de cable no les hacía ninguna gracia, ¿no? Que ahora un usuario cualquiera pudiera tener disponible servicio de televisión sin pasar por sus redes, ¿no? De hecho, muchos de estos usuarios de cable se tuvieron que pasar al lado de satelital o completar con satelitales, ¿no? Y el tema en su época de la cuestión de costos, ¿no? De los equipos y de los servicios. ¿Sí? Simplemente era demasiado caro, pero bueno, hubo pioneros, hubo desarrollo y esto fue avanzando, progresando en el tiempo. Está sucediendo lo mismo en nuestra época. Bien, antes nosotros estábamos en pos de tener, bueno, antes las personas estaban en pos de tener televisión en la casa. Bien, y es que la televisión en su época era la forma de entretenerse, la forma de actualizarse, de informarse, ¿no? Era un medio masivo, ¿bien?
pero ha perdido representatividad y le ha cedido el paso a otra cosa que es Internet. Bien, y simplemente el Internet ha llegado tan rápido que nos damos cuenta que en muchos casos no estábamos preparados. Nunca lo estamos, ¿sí? Y bueno, para poner un ejemplo más claro, vino la crisis ahorita del coronavirus, por ejemplo, todo se convirtió en teletrabajo, televentas, compras remotas, por ejemplo, y nuestra infraestructura de Internet de repente no da para ello. Ni teníamos tanto Internet, ni teníamos las velocidades que queríamos, ni los proveedores, ni la atención tal cual, como habría podido ser para estar a la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en desarrollo satelital en nuestros días? ¿Sí? Si eso es lo que había unos 40 años atrás, bien, actualmente, ¿no? La idea es que podemos tener banda ancha en el hogar, en la oficina, a precios competitivos respecto de lo que es la banda, perdón, las redes terrestres. Ejemplo, ¿no? Tenemos en nuestro caso proveedores de Internet vía satelital que ofrecen Internet a nivel nacional, ¿no? Con cuota en gigas, pero con velocidades de 20 megabits por segundo y precios que están más o menos acordes con el mercado. Australia, Estados Unidos, China, Rusia, también Canadá se benefician también de estos servicios, ¿no? 30, 40 dólares por unos enlaces de 20, 25 megabits por segundo, ¿no? A la casa. Bien, y con cuotas en esos casos que están en el orden de los gigas, 100 gigas, 200 gigas, 400 gigas, que es ya más o menos decente comparado con no tener nada. ¿Ya? Porque hay lugares pues rurales a los que definitivamente no llega todavía la señal de 4G, por ejemplo, o mucho menos el HFC u otra tecnología similar, ¿no? Internet a bordo de aviones, internet a bordo de barcos, ¿no? Esto que ven aquí, en la parte de encima del fuselaje del avión, esta es una antena satelital. El avión normalmente vuela, bueno, regularmente está volando por encima de las nubes, entonces tiene condición de cielo claro. La antena se orienta como el avión está en movimiento, y esto apunta a un geoestacionario normalmente, ¿no? La antena se apunta de una forma electrónica, ¿no? Es una antena electrónica por arreglo de fase, variación de fase, ¿bien? Y de esta manera tiene conectividad adentro, a bordo, un router, y listo, todos los pasajeros pueden disfrutar de Internet a bordo, ¿no? Y puede ser tan bueno que puedes tener puedes ver Netflix, puedes ver YouTube a bordo y no te aburres, ¿sí? La expansión de redes, como les había dicho, ¿no? El objetivo es llevar 4G y ganar, ¿no? Terreno con los 5G en lugares a donde antes no se tenía, ¿no? Y esto es una cuestión que no solamente promueven los operadores, sino que en otros países es una cuestión de regulación, es una exigencia. Tipo, bueno, tú quieres tener la concesión de la banda de celulares en mi país, entonces tú me tienes que ofrecer una cobertura al 80 o al 90% del territorio. Es así la condición. Bueno, ¿y cómo haces para tener cobertura tan rápido y tan lejos? Satélite, ¿no? ¿Ok? Y ya no estamos pensando pues en llevar 2G, en llevar 3G y comenzar así, ¿no? Porque hay lugares muy remotos a los que ya el comercio simplemente está llevando los celulares con soporte de 4G de una vez. Y los anuncios de los operadores también están así, ¿no? ¿Ok? Entonces, las cuestiones están avanzando muy rápidamente. Y otro aspecto es que, lamentablemente, nuestro planeta está enfrentando crisis cada vez más a menudo y cada vez de una magnitud mayor. En la medida que también pues, los números son más grandes, ¿no? En el planeta, lamentablemente, ¿no? Las cantidades de desplazados son más altas, la duración de los conflictos es mucho mayor, mucho más prolongada. El tema de la pandemia ya nos puso claro cómo son las cosas, ¿no? El cambio climático, el desastre que estamos haciendo en unos pocos años en el planeta con sus inundaciones, incendios forestales, ¿no? Necesitan también de respuestas que sean acordes, y parte de la respuesta implica telecomunicaciones, ¿sí? Y ahí no podemos estar dependiendo de los sistemas terrestres. Bien, entonces estamos llegando a esto, la demanda está explotando, ¿sí? Y hay que pensar o repensar cómo están los sistemas satelitales para que podamos ver cuál es la mejor respuesta, ¿no? Entonces la crítica, ¿no? De aquel que tuvo ya un desengaño con los sistemas satelitales aquí en Perú, de repente en el auditorio de esta noche, no es que, bueno, primero la latencia. Sí, pues la señal se demora un montón cuando estamos trabajando con geoestacionarios, porque tiene que irse hasta el espacio y regresar. Es decir, el geoestacionario está a 36.000 kilómetros, ida y vuelta como mínimo son 72.000 kilómetros.
¿no? Ya cuando la señal viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Ya 70.000 es una cantidad importante, solo de ida. 140.000 de ida y vuelta ya es prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, la latencia mínima en un sistema con geoestacionario es de medio segundo, ¿no? La evidencia de esto la tenemos pues que ocasionalmente nosotros estamos en casa viendo un partido de televisión, ¿no? Vemos que la pelotita se está acercando al arco y el vecino está gritando ¡gol! Porque ya entró, ¿no? Está diferido, ¿sí? Se demora más en llegar por un medio que por el otro, ¿no? La latencia. Eso es molesto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay interactividad y también puede ser complicado, ¿no? Nos hablan de manejar vehículos como un dron, por ejemplo, vía satélite. Obviamente el comando tiene que llegar en tiempo real al otro lado, o las imágenes del otro lado tienen que llegar lo más rápido posible. No podemos darnos el lujo de esperar medio segundo para que vayan y lleguen, ¿no? Son parte de las críticas. Lo siguiente, ¿no? Es, bueno, la capacidad. O sea, cuánto ancho de banda tenemos, cuánto procesamiento tenemos en el satélite versus qué área vamos a cubrir y cuántos usuarios hay en esa área. Y ahí los satélites se han quedado tradicionales, o el esquema tradicional se ha quedado corto. Es decir, al principio la idea era tener un solo satélite que cubría un área muy grande con muchos usuarios a los que les mandaba un broadcast, cero procesamiento y un flujo constante. Ahora que son millones de usuarios, ¿no? Y que todos ellos quieren transmisiones o demandan transmisiones únicas, simplemente ese esquema tradicional no puede seguir sosteniéndose, ¿ya? Y lo otro es que los despliegues acuden a la demanda, ¿no? Entonces, ¿en dónde está cambiando rápidamente la situación? Estados Unidos, Australia, China, Rusia, Japón, Corea, ¿no? Brasil, que es donde hay dinero. Bien, vamos a estar relegados, es la verdad. O sea, no hay cómo dorar la píldora en esto porque precisamos dinero, ¿no? Precisamos demanda, precisamos pagar por ello. ¿Sí? Así que nos toca esperar. Eso está en el espacio, esto lo ponen otros, esto lo ponen terceros, y va a ser así por un buen tiempo. Y entonces, la situación, pues, como que está un poco complicada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está cambiando? Lo primero es el hecho de que hoy en día, ¿no? Les había comentado que los geoestacionarios tienen un beneficio interesante, que es el hecho de que están apuntando siempre hacia el mismo lugar. Entonces no hay que colocar el tracking en la antena. Y si es que el elemento, por ejemplo, si el elemento que lleva el terminal se moviera, como por ejemplo el avión, necesitamos una antena que pueda hacer el seguimiento. Por ejemplo, una antena como esta de arreglo de fase, ¿no? Que es muy cara, es sumamente cara, ¿no? 100.000, 200.000 dólares por lo menos, ¿sí? Por la antena. ¿No? Y que obviamente nos deja fuera de alcance si pensamos pues en no que se mueva el vehículo, no que se mueva el terminal, sino que se muevan los satélites, ¿no? Eso haría muy caro el sistema, pero las cosas están cambiando. Las antenas, ¿no? Como esta antena que es filtrada, probablemente es una imagen filtrada, probablemente sea un prototipo o tal vez sea falsa, ¿no? De lo que posiblemente es un terminal de Starlink, que es una antenita que es como un platito que se va moviendo, ¿no? Con motores siguiendo los satélites que van en el espacio, que pasan por el horizonte, ¿no? El tracking es un problema que se está resolviendo rápidamente y hay terminales que potencialmente pueden hacer el seguimiento de una forma barata. Las antenas están cambiando y cuando haya millones de usuarios se van a volver sistemas sumamente comunes. ¿Ya? Esa antenita ciertamente tiene unos 40 centímetros más o menos de diámetro, como una antena de televisión vía satélite. Entonces, las órbitas bajas y medias se han vuelto útiles y muchas compañías han puesto sus ojos en ello. ¿Ya? ¿Ok? Un segundo detalle es que los satélites actualmente ya no tienen áreas de cobertura grandes para los servicios de datos. Es decir, ya no es un solo satélite que ilumina todo esto de una sola vez, sino que tiene muchos spots pequeñitos, como estos hexágonos que se ven acá, y la misma banda de frecuencias se divide en subbandas y estas se reutilizan en sectores diferentes, tal cual como hace la telefonía celular. La reutilización de las bandas nos trae entonces el beneficio del incremento de capacidades. El segmento se vuelve barato y la capacidad del procesamiento en el satélite se vuelve vasto. ¿Sí? Y lo siguiente es que la tendencia de mercado también nos impulsa a buscar conectividad en todo lugar, ¿no?
como el hecho pues, de tener internet a bordo de los aviones. La gente paga por ello. Y hay ahorros bastante importantes, o los han tenido las aerolíneas en la época en la que han estado volando, ¿no? O sea, sacar el sistema de entretenimiento del avión, los asientos se vuelven más ligeros, el mantenimiento de los sistemas del avión se vuelve más económico, porque ya no tienes esas pantallitas detrás. En lugar de eso, le pones simplemente Wi-Fi a los usuarios, un puerto USB, que cada uno lleve su tablet, su teléfono y vea ahí lo que quiera, ¿no? Porque al final me está pagando por el internet y me paga por vuelo, ¿sí? Y de tantos vuelos, de tantos pasajeros que tengo, solo para que vean Facebook, tengo un montón de plata que está ingresando como parte de mis servicios. Las aerolíneas estaban haciendo un buen negocio con ello, ¿sí? ¿Ok? Entonces, las órbitas LEO, MEO, en principio, son más fáciles de alcanzar. Llegar a 600, 700 kilómetros de la Tierra es mucho más simple que llegar a 36.000 kilómetros. Los cohetes pueden llevar más satélites, pueden hacer más viajes. SpaceX está también particularmente en el tema de tener vehículos reutilizables, es decir, cohetes que van y vienen, ¿no? Y entonces se recupera el precio del vehículo. Yo siempre lo propongo de esa manera, ¿no? Es como que tú quieres llevar un mueble de Lima a Tacna, ¿no? Compras un camión, pones el mueble encima, lo llevas a Tacna y una vez que llegó a Tacna, botas el camión al mar, ¿no? Eso no parece ser un buen negocio, a menos que el cliente te haya pagado por el mueble y el camión y el combustible, ¿sí? ¿Ok? Los cohetes reutilizables también son otra cuestión que está comenzando a ser vigente en nuestros días, ¿sí? Es decir, ya es posible. Bien, entonces se puede llevar múltiples satélites mucho más rápido, mucho más fácilmente, más económicos también si son flotas muy grandes, ¿no? La desactivación de los mismos es mucho más fácil, puede ser controlada mucho más fácilmente y en el peor caso pues se van a caer y se van a quemar en la parte alta de la atmósfera. Las latencias van a ser mucho más bajas, es decir, si estamos a 600 kilómetros de la Tierra, las latencias en teoría llegan a ser al orden de los 30 a 35 milisegundos, ¿no? Aunque hay que considerar que como están cerca de la Tierra, las coberturas de los satélites son pequeñas y si queremos hacer saltos, tenemos que hacer salto entre satélite y satélite. Starlink, por ejemplo, propone, ¿no? Tiene un caso, tiene el caso de que los enlaces entre satélites van a ser vía láser, ¿sí? Es decir, uno salta de tierra al satélite y de satélite al siguiente satélite para llegar al destino, utilizando un enlace vía láser, como si fuera una fibra óptica, solo que en el espacio no hay fibra, ¿sí? Entre satélite y satélite, sino más bien es un haz que se apunta uno al otro y que sirve como una portadora de la señal de información, ¿no? Las latencias van a ser comparables con la fibra, 70, 100, 120 milisegundos, ¿no? Para llegar de un continente a otro. Bien, como un problema o potencial inconveniente va a ser que estos satélites se van a tener que reemplazar o se tienen que reemplazar constantemente cada 3, 4 años, pero no es problema porque la tecnología marcha más o menos a ese ritmo. Ya tenemos problemas de contaminación lumínica, ¿no? Los satélites van pasando por ahí y van interfiriendo la observación espacial, ¿no? Es algo de lo que se están quejando, ya lo están levantando la bandera los científicos. El tema de los residuos espaciales, como les digo, a nadie le haría gracia, ¿no? Encontrarse con un objeto que está pasando a 7 kilómetros por segundo por ahí en su camino, pues, ¿no? O sea, simplemente la contramedida es blindar, por así decirlo, el satélite, ¿no? Algún tipo de material que les permita sobrevivir a un impacto a esas velocidades y también hacer satélites que puedan ejecutar maniobras evasivas, ¿no? Es decir, detectar y moverse antes de que los impacte otro objeto perdido en el espacio, ¿no? Pero es bastante complicado. Bien, y otro de los problemas, ¿no? Como les comentaba, es el tracking. Hacer antenas de arreglo de fase o hacer antenas electromecánicas que sean económicas. Pero ya se está viendo la luz al final del túnel, ¿no? En este nuevo escenario, sí, es notorio que ya no son los gobiernos, los militares los que participan, sino más bien es mucha iniciativa privada, ¿no? Les había comentado uno de los primeros sistemas en desarrollo en esto fue Iridium, opera todavía. Iridium provee sistemas de telefonía satelital, un teléfono con el cual tú sales a un espacio abierto y puedes hacer llamadas desde cualquier parte del mundo. Te estás enlazando con un satélite de 66 que están orbitando alrededor de la Tierra todo el tiempo, ¿no? Y las conexiones son Tierra, satélite, otro satélite o una estación terrena, de ahí llegas hasta otro lugar y eventualmente puedes subir a otro satélite y bajar otro teléfono Iridium, hacer una llamada, ¿no?
desde cualquier lugar, una zona de desastre, una zona de guerra, uno de los polos, la mitad del desierto, la mitad del mar, ¿no? Los teléfonos satelitales tienen esa característica, ¿no? Son algunos de los proveedores, ¿eh? O3B es un proyecto mantenido por el operador satelital CES, o quiere decir Other 3 billion, ¿no? O los otros 3.000 millones de personas que todavía no tienen servicios de comunicaciones, ¿no? En los que son satélites que cubren prácticamente el 75% de la Tierra, ¿no? Perdón, el 75% de la población mundial, ¿no? Cubren la Tierra en una gran parte, ¿no? Y son satélites que van girando alrededor de la Tierra y que van transfiriendo capacidad de un nodo a otro nodo, ¿no? Y entre estos nodos ya se comienza a distribuir por medio terrestre la información, ¿no? Entonces es como un backhaul, ¿sí? Volante que lleva cuyo objetivo es llevar servicios de telecomunicaciones a lugares pues donde no hay infraestructura, ¿no? Tipo muchos sitios en el sudeste asiático, África o incluso Latinoamérica. Bien, eh, dos de los que he estado hablando y que seguramente van a dar mucho que hablar, el proyecto Kuiper, que está financiado por Amazon, ¿no? Que quiere poner unos 36.000 kilómetros, 36.000, unos 36.000 satélites en el espacio para dar servicios de Internet solo a los Estados Unidos, y Starlink, ¿no? Que plantea poner, particularmente esta es una ilustración de lo que sería la red de Starlink, ¿no? De colocar 42.000 satélites alrededor del planeta y dar Internet en cualquier lugar, e inclusive ampliar su red para dar comunicaciones Tierra y Marte, ¿no? Es decir, ya están pensando en llegar a Marte. Sí, Elon Musk es el mismo de Tesla, el mismo de Bitcoin, es el fundador de SpaceX, ¿no? Que es la compañía que está vinculada con el proyecto Starlink, ¿no? Que ya tiene, de hecho, volando 600 satélites en el aire, y uno de los últimos lo han lanzado el 7 de agosto, hace unos 3 días, ¿sí? Al espacio. Bien, y está comenzando a operar. Bien, Orbcomm, perdón, Orbcomm, que es una compañía que se dedica a lo que es mensajes, ¿no? Vía satélite, ¿no? Y que estos mensajes cortos van a ser el soporte de lo que es el Internet de las cosas vía satélite, ¿sí? ¿Ok? Están con un asterisco algunas que están medio que difuntas o difuntas, ¿no? Orbcomm, me olvidé de repetirlo aquí, Orbcomm está con algunos problemas financieros. OneWeb, que planteaba también el mismo concepto que Starlink, que recientemente ha estado pasando también por una crisis. Y Teledisc, que fue uno de los pioneros, ¿no? Como les digo, esta es una empresa en la que en el año 94 invirtió Microsoft, le pusieron mucho dinero, ¿no? Y la idea era la misma, ¿no? Generar una red de satélites LEO en los que a unos 700 kilómetros de la Tierra estos pudieran proveer servicios de Internet global, ¿sí? Ok, Microsoft quería hacerse del control del acceso a Internet. Bien, lógicamente la idea pues estaba muy avanzada para su época, ¿no? Y uno de los planteamientos era el de la utilización de la banda Ka. Teledisc fue el primer operador que tenía un satélite privado de banda Ka, ¿no? Y bueno, ¿no? Les había dicho que el detalle es aumentar la cantidad de satélites, el detalle es mejorar la cobertura haciendo uso del reuso de frecuencias, ¿no? Para el reuso de frecuencias, los satélites han variado de un esquema en el cual yo tengo un solo satélite con una cobertura muy grande, que se conoce como un satélite tradicional, ojo, esto es una ilustración, hacia lo que se conocen como satélites HTS o High Throughput Satellites o satélites de alto throughput, ¿ya? En los cuales la cobertura se ha dividido en muchos spots, ¿ya? Cada uno le estoy poniendo un color diferente acá. Y la idea es que si esto era una sola banda de frecuencias, esa banda yo acá la divido en 4 subbandas, por ejemplo, ¿no? Y las utilizo varias veces. O sea, por ejemplo, la celeste la utilizo acá, como no hay interferencia, la utilizo acá. La roja la utilizo acá, la vuelvo a utilizar aquí. La verde la utilizo acá, la vuelvo a utilizar aquí, y la gris aquí, y la gris aquí, ¿no? Entonces noten que he utilizado la misma banda de frecuencias 2 veces y de esa manera he duplicado la capacidad sobre la misma cobertura. Bien, con factores de reuso tan altos como 100, simplemente el precio del segmento espacial, es decir, el precio de los megahertz en el satélite en el espacio, ¿no? Se reducen tremendamente, o la capacidad en el satélite también se incrementa de una forma brutal.
¿no? Hablamos de satélites que tienen capacidades de tera o de terabits por segundo o de zetabits por segundo, ¿sí? Son satélites sumamente rápidos y son prácticamente competitivos frente a la fibra óptica, ¿no? Solo que no hay que tender tanta fibra acá abajo para poder alcanzar todos los rincones, ¿no? Parte del paso para ir a esto ha sido obviamente cambiar los satélites, reemplazar los satélites, ¿no? Es decir, ya no es como si fueran varios satélites en paralelo, es como si hubiera puesto 8 satélites en paralelo en la misma posición orbital, en el mismo lugar, ¿no? Ir hacia bandas de frecuencia más altas como la banda Ka, ¿no? En el orden de los 30 GHz, ¿no? Tenemos terminales más pequeños, tenemos throughputs más altos, pero obviamente estamos más afectados por factores climáticos, pero la tecnología ya le está dando vueltas también a ese problema, ¿no? Y una de las características es que las redes se han vuelto distribuidas, ¿no? Es decir, en estas redes yo tengo que tener múltiples puntos de llegada o gateways, ¿no? Para poder subir y bajar desde el satélite, que es otra cosa que también, ¿no? La industria le ha puesto muchas neuronas a esto y ya está comenzando a trabajar, ¿no? Estos son desarrollos estas son redes que están desplegándose del año 2016, 17, ¿sí? Entonces esto tiene como unos 3 años. En nuestro medio todavía está demorando el despliegue, pero ya es una cosa existente, disponible. Es decir, pasamos de pensar en 1 megabit por $300 al mes en tener 20 megabits por 40 o $50 al mes. ¿Sí? ¿Ok? Ah, eso es diferente, ¿no? Entonces ya incluso llega a ser casi el precio de un enlace terrestre y para tenerlo disponible en una hacienda, en una base militar o en una población lejana, ¿no? Ah, entonces como que sí, ya parece medio que razonable, ¿no? Es hasta aceptable, inclusive. ¿Sí? Eso es lo que estamos teniendo con los satélites de HTS. ¿Y qué más? Hemos cambiado, ¿no? La visión está en que antes se intentaba con un solo satélite tener el máximo alcance, llegar a todos los lugares desde un solo punto. Esto es, teníamos un retransmisor ahí arriba y con ese retransmisor queríamos tener toda la cobertura posible, cubrir no solo el país, sino el continente entero, y si fuera posible, la mitad del planeta, si se pudiera, aunque un geoestacionario solo cubre un tercio. Pero ya, eso sonaba interesante, ¿no? Los servicios eran normalmente bajo este esquema, eran de multicast, de broadcast, como la televisión, y eso ha sido por mucho tiempo el motor y el caso más exitoso en comunicación satelital. Los satélites de telecomunicaciones deben mucho de su desarrollo a la televisión, ¿no? Porque el servicio era más o menos común, más o menos el mismo para todas las personas, ¿no? Todos se informaban y se entretenían a través de la televisión. Ahora, sin embargo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos son múltiples nodos de intercambio, es decir, un switcheo, un ruteo muy grande, incluso a nivel de satélite, para cambiar de un beam a otro, por ejemplo, o de una zona de cobertura a otra zona de cobertura, es decir, enlace de satélite a satélite, ¿no? O satélite-tierra y tierra-satélite nuevamente, ¿no? Porque la información fluye en todas direcciones, ¿no? Es decir, yo abro mi computadora, abro una página, esa página es de Estados Unidos, abro otra página, viene de España, abro otra página y viene de China, ¿sí? Y los banners y los videos vienen de diferentes fuentes, ¿ok? Los servicios son únicas, ¿no? Esto es, cada uno tiene una conexión, cada uno consume una parte de la capacidad, y si sumamos la cantidad de usuarios que tenemos, pues simplemente la demanda se hace astronómica, y porque además en estas redes, ¿no? Tenemos planteamientos muy diferentes de lo que queremos hacer. Está insertándose Internet de las cosas, bajo el celular, acceso a Internet, sistemas SCADA para la industria, control remoto para vehículos no tripulados, ¿no? Supervisión, videovigilancia, todo ese tipo de cuestiones que las necesitamos ya sobre satélite y que son precisamente el motor o el impulso de estos desarrollos. ¿Ya? Antes de culminar, una cuestión en la que vamos a pensar siempre es que al momento de evaluar un sistema satelital, bien, vamos a pensar en esto, ¿sí? Eso es algo que yo siempre recalco en clases. Cuando nosotros necesitamos pensar en lo que necesito, si necesito o no un sistema satelital, ¿no? En nuestros días, primero viene el tema de cálculo de enlace. Aun cuando les he hablado maravillas de lo que viene, ¿no? ¿Sí? Todo esto tiene una física, y esa física nos va a establecer cuánto podemos llegar en kilobits por segundo, en megabits por segundo, con cierta disponibilidad. ¿Por qué? Porque los enlaces satelitales, como están apuntados hacia el cielo, dependen del clima. ¿Ya? ¿Ok?
Entonces, mi lógica me dirá, mi necesidad me dirá si es que realmente me basta con los kilobits o los megabits que esto me proporciona para las dimensiones de equipamiento que tengo, ¿no? Y si la disponibilidad me basta para el servicio que quiero desplegar por el costo que yo tengo, ¿no? Frente a otras alternativas, frente a terrestre. Es decir, si hay terrestre por ahí, muy probablemente gana el terrestre, la mayoría de veces, ¿no? Con perspectivas, obviamente, objetivas. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué lo necesito? ¿Sí? Esto es el ABC, ¿no? En satelitales. Entonces, de hecho, también lo recomendaría y lo podría extender para cualquier tecnología nueva en la que nos querramos aventurar, pero pensemos siempre en estos términos, ¿no? De hecho, lo que les quería dejar esta noche es que estamos frente a una revolución en temas de satélite. Las cosas están muy interesantes y, en definitiva, ¿no? Gracias a esos actores, en unos 4 o 5 años las cosas van a ser bien, bien diferentes en nuestro planeta. ¿Ok? Bien, con eso estaría terminando la presentación del día de hoy. Me he ido unos 10 minutitos de más. Bien, estoy llano a recibir cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Desde ya les agradezco muchísimo por su participación, por su interés. Gracias, gracias. Correcto, ingeniero. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero agradecerle por su participación y gracias por los aportes brindados el día de hoy. Bueno, quería recordar a los participantes que está programado el curso de comunicaciones satelitales, que es el curso que está relacionado al webinar. Está dando inicio el día lunes 17 de agosto a las 7 de la noche. Las clases se realizan en Teams. Cualquier consulta nos la pueden dejar en los correos informes@initel-mediouni.edu.p o también al correo jruiz@initel-mediouni.edu.p o también al Facebook de Capacita Initel Uni. Bueno, le dejo la primera pregunta a continuación, la cual es, ¿en el Perú ya hay aerolíneas que usan el sistema de telefonía satelital? Bien, ¿Internet satelital? es internet satelital y compañía hay directamente y sí hay cobertura. Particularmente están Delta Airlines, bueno, son extranjeras obviamente, ¿no? Están Delta Airlines, está Lufthansa, está KLM, ¿sí? Que tienen internet a bordo. Eh, lo he visto en pruebas en LATAM y en Aeroméxico, ¿ya? Pero, o sea, sí, lo he visto y lo he utilizado. Inclusive Delta en sus vuelos a Estados Unidos regularmente tiene internet a bordo, inclusive te ofrece, en el caso de Delta, te ofrece mensajería gratis, ¿no? Es decir, tú puedes abrir el Messenger, tú puedes abrir el WhatsApp y tener conectividad gratis. Y si quieres otros servicios, dependiendo del pago, puedes llegar incluso a tener streaming. Eh, KLM tiene un servicio similar también y bueno, sí, son algunas de las aerolíneas que yo sé, pero a nivel global incluso están, bueno, hay otras, ¿no? Que no operan directamente sobre Perú. ¿Sí? De los vuelos nacionales definitivamente no estoy muy seguro, no creo que haya alguna aerolínea que los esté ofreciendo, pero es una cuestión de tiempo. Correcto, ingeniero. La siguiente pregunta dice, ¿los módems de TV satelital sin pago de abonados que se usan en otros países, sobre todo en otros como Estados Unidos, ¿no? ¿Son legales aquí en el Perú? Ajá, es una buena pregunta. ¿Es legal? Sí y no. A ver, hay algo en satelital que se conoce como el FTA, ¿ya? Free to Air. Entonces, hay satélites que están emitiendo señales de televisión que vienen sin encriptar. Ya hay un satélite y este emite señales de televisión que se conocen como FTA. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que necesito? Necesito una antenita, un decodificador en mi televisor y las puedo sintonizar y las puedo tener en mi televisor y son completamente legales. Ya, esto es completamente y absolutamente legal porque esta señal está para que yo la pueda utilizar. Por ejemplo, en nuestro medio transmite el canal 7, tiene una señal FTA, ¿no? Hay muchos canales, hay muchos contenidos, normalmente son canales pues, de comerciales, son canales infomerciales, como los llaman, si no me equivoco, canales religiosos, ¿no? Este tipo de canales tienen estas señales FTA y es completamente legal si es que tú vas y compras, ¿no? Estos equipos, los instalas o haces que los instalen y los conectas a tu televisor. Hay lugares en los que incluso tienen varias antenas conectadas contra el mismo módem. El módem selecciona entre ellas a través de un protocolo que se conoce como DSEC, un protocolo eléctrico.
¿ya? Y puedes estar conectado a múltiples satélites y puedes ver señales de todos lados. Eso es completa y absolutamente legal. En nuestro país está restringido el ingreso de estos equipos, ¿no? A no ser que sean a través de un operador. Es decir, por ejemplo, es como comprar un celular. Un celular aquí yo lo puedo adquirir a través de un operador, Movistar, Entel, ¿no? Y puedo ir a la tienda y comprarlo. O algún amigo me podría traer un equipo celular, ¿no? En su maleta y lo compró en China, por ejemplo, y me lo trae y me lo entrega y yo lo conecto contra la red de cierto operador. Bien, aquí en nuestro medio está restringido importar o traer esos equipos, es ilegal, por ejemplo, traer esos equipos así de contrabando, ¿no? O importarlo yo mismo. ¿Por qué? Porque así como hay señales FTA, también hay señales que vienen encriptadas, ¿sí? Y esas señales le pertenecen, ¿no? En sus derechos y en la emisión, en la difusión, a los operadores, a un operador, por ejemplo, como Movistar o como DirecTV. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto, están encriptadas, existen modems, ¿no? Existen IRDs que tienen la capacidad de ser reprogramados, ¿ya? Entonces, es posible que alguien inserte aquí un software pirata, ¿ya? Y a través de software pirata pueda recibir señales que están encriptadas y pasarlas al televisor, lo cual sí constituye un acto de robo, ¿ya? Es decir, hay modems que tienen la capacidad de adquirir un firmware que puede craquear, ¿no? A las señales que vienen encriptadas por el aire y las puede mandar al televisor, ¿ya? Obviamente las compañías de televisión, ¿sí? Los proveedores de televisión por satélite, ¿no? No son tontos y cada cierto tiempo van cambiando el esquema de encriptación y van a actualizarlo y obviamente estos decoders van a dejar de funcionar. ¿Sí? Echa la ley, echa la trampa, después de un tiempo habrá que reprogramarlo, habrá que actualizar las llaves y se actualiza y nuevamente hay televisión gratis, por así decirlo, vía satélite por un tiempo. Pero eso es una acción ilegal. En muchos casos es una estafa, ¿no? Porque es como que yo les ponía una analogía, ¿no? Es como que yo viviera al costado de Nictel y de alguna manera compro, ¿no? La clave del Wi-Fi de Nictel y la pongo en mi computadora, como soy vecino de Nictel, tengo supuestamente internet gratis en casa, ¿no? Pagué, por decir, 500 soles para que alguien me dé la clave del Wi-Fi y entonces yo en mi casa estoy navegando por internet y tengo Wi-Fi y no pago mensualmente y nada. Pero puede ser pues que al mes o a los 2 meses y Nictel decide cambiar el Wi-Fi, la clave del Wi-Fi, ¿sí? Y se acabó. Entonces tendré que pagar otros 500 o tendré que ir y reclamarle al que me pasó el password para decirme que me pase el password nuevo o me quedaré en el aire, ¿sí? Pero de cualquier manera, ya del comienzo estoy haciendo algo ilegal, ¿sí? En nuestro país, como no todos son angelitos, el tema de la importación de estos equipos de IRDs está muy restringido, ¿sí? Es decir, no te pueden pescar con uno en el aeropuerto o no puedes comprar uno desde China porque te lo va a retener aduanas, ¿ya? Y está mal. Bien, ¿por qué? Porque normalmente el propósito de estos equipos es que los reconvierten, ¿no? Colocándoles un firmware ilegal para hacer un bypass a esa tarjeta SIM card que tienen estos equipos para que puedas ver televisión codificada, ¿no? Que corresponde con un proveedor formal. ¿Ya? Lo que sucede, que es común también en nuestro medio, es que como estos equipos, cuando se termina el contrato o cuando simplemente uno ya no quiere utilizarlo, los operadores no los rescatan, ¿no? Estos decodificadores van al mercado negro, al mercado de segunda mano, ¿no? Alguien los compra, los reprograma, que es relativamente fácil, y los apunta a un satélite y puedes ver FTA, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, digamos, entre dos aguas, ¿no? El término medio. Un equipo que estaba bloqueado, no hay problema, lo desbloqueas, el password está por todos lados en internet, con el control remoto, y bueno, lo apuntas a un satélite que está gratis, le pones los datos de la señal FTA, y puedes ver televisión, y es completamente, y es lícito, hasta ahí, ¿no? Digamos, es el punto intermedio. El sitio donde pueden encontrar información al respecto, uno de los sitios se llama Linksat, ¿no? Y Linksat tiene información de los satélites, las portadoras, entonces esos son los parámetros de configuración, ¿no? Con los que ustedes pueden encontrar señales FTA, ¿no? Por ejemplo, Betel Televisión, ¿no? Es uno de los canales que transmite de manera libre en varios satélites, ¿no? ¿Ok? Sí, eso es el detalle. Entonces, ver señales FTA es absolutamente legal. Si compras los equipos de alguna manera, si los tienes los equipos de alguna manera y son tu propiedad, también es legal. Bien, reutilizar equipo del operador,
no es tan aceptable, pero bueno, es válido comprar equipos que están alterados, ¿no? Pagar por ellos para saber que puedes recibir un servicio de televisión que no corresponde, o sea, que no le estás pagando al operador formal, es completamente ilegal, eso constituye robo. ¿Ok? Correcto, ingeniero. Gracias por la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿qué satélite debería comprar el Perú para apoyar a los principales problemas del país, como la inseguridad ciudadana, salud y educación? Ya. Para eso tenemos que ver siempre la experiencia de otros, la experiencia de los vecinos. ¿Ya? En la región, hace poco, hace un par de años, un año, Brasil ha lanzado un satélite, bien, a un costo de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, que es lo que les ha costado el satélite. ¿Sí? Es una inversión conjunta entre industria privada y gobierno. ¿Sí? Entonces, la capacidad que tienen allá arriba es finalmente, para un propósito, unos lo van a comercializar y van a van a tener de vuelta su dinero, ¿no? Aquellos inversores privados, y el gobierno brasileño también está en un solo tiro, por así decirlo, colocando internet de banda ancha en escuelas, postas y cuarteles, Fuerza Armada, ¿no? Policía, mayormente en la Amazonía y en muchas regiones que están bastante alejadas y han quedado relegadas, digamos, en estos términos, en, en Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? De hecho, tenemos posición orbital para desplegar un satélite en banda Ka. El tema del satélite peruano está ahí, ¿no? No pensemos que la inversión le corresponde toda al gobierno, porque probablemente no le va a alcanzar el dinero y si lo prioriza para eso, pues nos va a faltar para otras cosas que ahora con la pandemia, por ejemplo, estamos viendo que son mucho más urgentes. Bien, y los frentes de desarrollo, ¿no? Obviamente está el de educación, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Como el tema de banca, ¿no? De los servicios bancarios, de los servicios de comercio, que son los que realmente deberían llegar a zonas más interiores de nuestro país para hacer que el dinero fluya y que los servicios lleguen a otros lugares, que la demanda crezca, ¿no? Y que se formalicen incluso muchos sectores, ¿no? Eso más que educación. Entonces, si debemos comprar, hay que verlo con cuidado, porque el número es bien grande. 2.000 millones de dólares es un lujo para un lugar como el Perú, ¿no? Lo más probable, lo más sensato es que deberíamos de contratar un servicio de un tercero para que nos provea de estos servicios de comunicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que poner? En definitiva, ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una red satelital, ¿no? Y, por ejemplo, una parte de la capacidad que tienen es para transmitir programas educativos. ¿Por qué? Porque hay lugares en los que va a faltar incluso la computadora o va a faltar incluso el docente que está capacitado en estas herramientas y que puede transmitir este conocimiento a otros, ¿no? Pero no está tan difícil colocar un televisor y, por ejemplo, colocar un documental o un programa educativo para que los niños aprendan a través de ello. Sí, entonces, la compra del satélite, ¿no? Es algo que hay que ver con mucho cuidado, ¿sí? Los números son bien altos, para empezar. Bien, ¿y qué es lo que necesitamos en nuestro país? Primero, conectividad, internet, y a mi opinión, ¿no? Una de las cosas que tenemos que llevar, porque el tema de educación, por ejemplo, ya está, digamos, sentado, ¿no? Ya está ahí, ya debería estar primero, ¿sí? Y aparte de esto, como les digo, es el desarrollo de comercio y banca electrónica, ¿no? Que simplemente es algo en lo que nos hemos quedado muy relegados y que ya la pandemia nos está dejando evidencia que es algo necesario, ¿sí? Y que en otros lugares es común, ¿sí? ¿Ok? Esa es la opinión que yo tengo al respecto. Correcto, ingeniero. Bueno, aquí va la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto es el retardo de una llamada de voz de un satélite GEO y LEO? Ya, en el satélite Geo, como les decía, el retardo mínimo está en los 650 milisegundos, pero es teórico, ¿ya? Hay un overhead siempre, que es el tema de procesamiento en los dos extremos. Entonces, en el teléfono satelital, la demora va a estar al orden de los 600, 700 milisegundos, ¿no? De los 700 milisegundos, 750 milisegundos es lo común, ¿ya? Pero el detalle es que va a estar quiero decir, está diferida.
pero no significa que esa demora sea irregular. Normalmente la mayoría de sistemas satelitales priorizan estos servicios interactivos, ¿no? Y los mandan con una latencia que es constante. Es decir, todo llega demorado 750 milisegundos, ¿sí? Frente a un satélite como un MEO, como un Iridium, donde las latencias están en el orden de los 40, 80 milisegundos. Bien, entonces digamos la respuesta es un poco más inmediata. A efectos de comunicación, casi no es notorio, es una cuestión más bien de costumbre, ¿no? Pero digamos es como una comunicación en la que uno dice hola, y el otro lado, ah, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú cómo estás? ¿No? Más o menos tiene ese ritmo, digamos, en un teléfono satelital. ¿Sí? Quiero decir geoestacionario. En un Leo es casi no se nota, es casi como si fuera una llamada por WhatsApp. Correcto. A ver, vamos por la última pregunta. Dice, ¿cuál es la limitación para la transmisión a altas velocidades de datos según enlace satelital? Bien, como lo comentaba, eso depende finalmente del cálculo de enlace, ¿no? Y el factor determinante es el ancho de banda, ¿no? El factor determinante ahí es el tema del ancho de banda en el cálculo de enlace. ¿Cuánto puede ser el límite, ¿no? Hoy en día el Internet a bordo de aviones, por ejemplo, cada avión, siendo cada avión un terminal, está en el orden de los 200 a 400 megabits por segundo para todo el avión, ¿ya? ¿Ok? Y, por ejemplo, Starlink ya ha aprobado, ¿no? Para un terminal, 600 megabits por segundo. Y de hecho, la promesa es que en estos sistemas se pueda llegar, en teoría, hasta el gigabit por segundo por terminal. ¿Sí? Obviamente eso depende de cuánto vayas a pagar y cuál vaya a ser la aplicación específica, ¿no? Pero yo diría en muchos sistemas comerciales en nuestros días, entre 20 y 60 o 100 megabits por segundo es algo que se podría alcanzar y para algunas cuestiones específicas, especiales, a los 500, 600 megabits por segundo son posibles, pero depende del ancho de banda. En geoestacionarios, en banda Ka particularmente, como les digo, los planes de 20 megas, 25 megas son una cosa común. Hasta 50 megabits por segundo son bastante comunes para miles de usuarios. ¿Ok? Correcto, ingeniero. Bueno, ¿alguna acotación más que quisiera dar usted por parte de su exposición o ahí vamos Eh, finalizando? sí, solo para quienes sean curiosos, ¿no? Pueden buscar la NBN en Australia para informarse al respecto, ¿no? Sobre una realidad que es bastante, podría ser cercana, ¿no? Ahí van a ver, ¿no? Los precios los precios y los planes, ¿no? Y en nuestro medio está HughesNet, que también es otro proveedor, ¿no? Y la tabla de precios está accesible, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta más o menos de cuál es la promesa y qué es lo que se va a presentar progresivamente en nuestro medio en términos de banda ancha a la casa a nivel satelital. ¿Sí? Echarle una miradita a esto. NBN es National Broadband Network, Australia, y ya es un desarrollo previo. Y si quieren ver en Perú, HughesNet. ¿Ok? Bueno, eso creo que sería todo. Les agradezco una vez más y bueno, cualquier cosa ya no a responderlo, feliz de atenderles. ¿Ok? Gracias. Correcto, ingeniero. Muy buenas noches. Antes de despedirnos, quería agradecerles a todos por su participación y recordarles nuevamente que estamos iniciando el curso de comunicaciones satelitales el día 17 de agosto a las 7 de la noche. Nos pueden escribir al correo informes@initel-mediouni.edu.p o al correo jruiz@initel-mediouni.edu.p, perdón. O también al Facebook de Capacita Initel Uni para más consultas. ¿Sí? Que tengan todos muy buenas noches. Espero que Muchas gracias a todos. Buenas noches.